Y a continuación tenemos la charla magistral Metropolización, complejidad, desafíos y experiencias en gobernanza. Esta es una charla que está a cargo de Felipe Vera, arquitecto y urbanista de la Universidad de Chile, especialista líder de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo. Él ha sido investigador y profesor de la Universidad de Harvard y la Universidad Adolfo Ibáñez. Es autor, además, de varias publicaciones sobre urbanismo y gobernanza. Además, tiene una vasta experiencia en programas de mejoramiento de barrios marginales, revitalización urbana, infraestructura sostenible, gobernanza metropolitana y vivienda sostenible. Así que invitamos a este escenario a Felipe Vera y lo recibimos con un aplauso. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí y no puedo no decirles que me da emoción cuando veo que es el 9º seminario de áreas metropolitanas. Esto ha sido un camino largo que hemos recorrido con Subdere. Gracias por invitarnos a ser compañeros en esto. Gracias también a Fernando que ha impulsado estos temas también desde el banco y de alguna forma avanzando en una agenda que es importante cuando pensamos en la productividad de las ciudades y pensamos también en cómo podemos gestionarlas mejor. Hoy día yo no voy a hablar de Chile, pero voy a hablar, o muy poquito de Chile, voy a hablarles principalmente de las bases, de lo que conforma, de lo que nos lleva a pensar en una gobernanza metropolitana y quizás podamos reconocernos dónde estamos y a dónde vamos o a dónde queremos ir con esos criterios, ¿no? La presentación se llama Metropolización, complejidad, desafíos y experiencias en gobernanza, porque vamos a mirar varios contextos. Sí, ahí creo que está bien, sí. Varios contextos. Y bueno, la primera pregunta es ¿por qué es importante entender y definir la unidad metropolitana? El primer desafío que enfrentan los países, a nosotros nos toca trabajar en los 24 países de Latinoamérica. No todos están avanzando en temáticas metropolitanas por la escala, pero los más grandes o que tienen ciudades más grandes sí están avanzando. Latinoamérica tiene un aspecto bastante particular y es que el 25%, o sea, muchos de nuestros países tienen ciudades que concentran el 25% de su población nacional, así como Santiago, Montevideo en Uruguay, Buenos Aires, el Gran Buenos Aires en Argentina, lo que hace perdón, tengo un poco de tos, que tanto nuestras ciudades primarias como nuestras ciudades capitales como otras ciudades tengan los desafíos de coordinación a una escala que trasciende el mandato de lo que en Chile llamamos municipios, del tercer nivel de gobierno, el más bajo, que muchas veces tiene bajas capacidades delegadas, ¿no? Y el tema de gobernanza metropolitana es en cierta medida un esfuerzo por avanzar en una descentralización efectiva en la que progresivamente los municipios y las regiones atraviesan procesos de devolución de capacidades técnicas, de coordinación, políticas y por último fiscales. Esa es como un poquito la escalera que tendemos a ver en el resto de los países de Latinoamérica. Esto es promovido por dos temas muy importantes, una mayor escala y una mayor complejidad. Miremos primero la escala, solo para entender dónde estamos y qué es lo que viene. Si bien hoy día, cuando pensamos en el planeta, nos imaginamos un planeta bastante vacío, utilizado en un 5% por procesos de urbanización o por ciudades, cuando entendemos la urbanización de una forma más amplia, como redes de conexiones por carreteras, por temas de conectividad, satélites y una serie de otras cosas, nos damos cuenta que al menos el 60% del espacio del globo ha sido utilizado o metabolizado por el ser humano. Es decir, estamos utilizando cada vez más espacio y vamos a tener que gobernar cada vez más espacio, ¿no? Y en Latinoamérica este proceso se ha dado en términos de la urbanización tradicional, como tenemos urbano-rural, de una forma mayormente acelerada, ¿no? De un 5% urbano que teníamos en Latinoamérica, en el 955 se proyecta que para el 2035 ya tengamos, en el globo, un 55% urbano, ¿no? Es decir, hemos avanzado rápidamente y lo que pueden ver ahí son los picos en el mapa de la cantidad de población que tienen distintas geografías y lugares del territorio, ¿no? Más aún cuando miramos qué va a pasar en los próximos
20 y 30 años, nos damos cuenta que si bien hemos crecido mucho, sobre todo en este último tiempo, al 2050 la población global, que hoy día somos más o menos 8 billones, un poquito más, dependiendo de cuál es la fuente que consultamos, va a crecer a 10 billones. Es decir, las ciudades van a tener que absorber 2,5 billones de personas, lo que trae desafíos aún mayor, y probablemente eso va a ocurrir dentro de la ciudad, de lo que vamos a reconocer como áreas metropolitanas. En Latinoamérica este proceso entre el 950 y el 2050 se da muy aceleradamente. Quizás no es la región más acelerada, pero a diferencia de Europa, que pudo transitar el proceso de urbanización de una forma pausada, planificada, con cierta calma, que le permitía regular de mejor manera usos, servicios, contextos de productividad. Cuando miramos Latinoamérica, tuvimos pocos años y pocas décadas para pasar de un 26% de urbanización a lo que va a ser casi un 90% de urbanización, ¿no? Entonces nuestras ciudades tuvieron que crecer muy rápido y acomodar mucha población, ¿no? Al 2030, que está a la vuelta de la esquina, este mapa lo que hace es que muestra la cantidad de personas por segundo que las principales ciudades van a absorber. Y la verdad es que los números son bien impresionantes, ¿no? Latinoamérica no es la que más va a absorber. Vamos a ver un crecimiento más grande del sudeste asiático, de China, de India, pero aún así Sao Paulo, Río, Santiago, el área metropolitana de Bogotá van a absorber 25 personas por segundo, 13, 18 y 21, que es bastante. Y esto muy motivado también por la migración, ¿no? Que agrega como un layer adicional de complejidad a cómo lidiamos con estos desafíos. Y es interesante también ver que es el sur global, son aquellas geografías en las que todavía tenemos desafíos y brechas de desarrollo muy importantes, donde las ciudades van a crecer mayormente, y no así Europa, ¿no? Europa, Estados Unidos se van a mantener estáticas, o bien van a perder población. Entonces ahí también hay un desafío o alguna contradicción o algo, que es que donde se van a necesitar más capacidades es donde también tenemos mayores desafíos en términos de brechas de acceso a infraestructura y servicios, y para eso pensar en la institucionalidad y la conformación de lo que hoy día llamamos áreas metropolitanas es muy importante. ¿Por qué? Porque las ciudades van a ser más grandes, sus desafíos van a trascender los límites administrativos que tenemos, y por tanto tenemos que decidir cómo vamos a prepararnos para poder atacar estas temáticas, ¿no? También nos pasa que al 2030 ya las ciudades van a tener, nuestras grandes ciudades de Latinoamérica, que como les decía, muchas tienen el 25% de la población de un país, son y van a ser más grandes, ¿no? Solo mirando el área metropolitana de algunos de nuestros países cercanos o latinoamericanos, podemos decir que Ciudad de México tiene 25 millones de personas, podemos decir que Río de Janeiro tiene 15, Sao Paulo 24 y Buenos Aires 17. El de Buenos Aires, por ejemplo, no toma el área completa del Gran Buenos Aires y la conurbación de provincia de Buenos Aires, que incluso puede ser bastante más amplia, ¿no? Y ahí hay, esto no anda. Ahí sí. Digo que ahí es importante pensar en cómo gestionamos también esta escala, que ya no es solamente una escala en términos de esos grandes números que les mostraba a escala planetaria, esta escala que son números que ya tenemos en las ciudades que hoy nos toca gestionar y están gestionando con modelos diferentes. Hacia el 2050, un 60% del globo va a residir en áreas metropolitanas, ya no más en entidades discretas, en municipios que están separados y que pueden autogestionarse y que por tanto tienen que entrar en el espacio de negociación con otras entidades interjurisdiccionales con las cuales van a tener que ver las temáticas propias metropolitanas, que todos sabemos que son transporte, calidad del aire, usos de suelo y una serie de cosas que vamos a ver más adelante, ¿no? Y a este proceso de acomodación de flujo en el territorio le llamamos metropolinización. Y bueno, no sé si se ve en la pantalla, nosotros generamos este mapa que mostraba las aglomeraciones, tanto las aglomeraciones de población en el globo, como las conexiones, creo que se ven menos, las conexiones que estas aglomeraciones empiezan a establecer entre distintos grandes polos de desarrollo
o asentamientos humanos, ¿no? Que es uno de los grandes desafíos. De hecho, cuando uno hace un zoom in, lo que empieza a ver es un territorio que está metabolizado a esta escala, y ese es como uno de los grandes desafíos, ¿no? O sea, India pareciera estar metabolizado completamente. Latinoamérica y el Caribe no se quedan atrás en el nivel de conexiones. Y esto también pone la pregunta de ¿hasta qué punto? O sea, sabemos que hoy día el primer paso es avanzar en gestionar la coordinación entre 2 o más municipios con algún ente rector o con alguna institucionalidad que a nosotros nos cierre, ¿no? Pero también nos pone la pregunta de en qué momento vamos a llegar a un nivel en que las grandes áreas metropolitanas, que van a ser quienes traccionan la productividad de los países, van a poder hablar entre ellas y coordinarse ya a una escala un poco más global, más regional, dadas las conexiones que de facto podemos ver en el territorio, ¿no? En el 1950 habían solo 6 áreas metropolitanas en Latinoamérica, en el 70 habían 17 y hoy día hay 217. Todo esto depende, y tómelo con pinzas porque depende cuál es la definición que tomamos, ¿no? Tomando la más simple, que es que son territorios que tienen más de 300.000 habitantes, hay 210, es decir, el número ha crecido exponencialmente de 17 en el 70 a 210 hoy. Y son 210 que muchas veces no han pasado por el desafío de tener que preguntarse cómo nos coordinamos, cómo gestionamos estas grandes infraestructuras. Muchas veces vienen del nivel central y es el trabajo del nivel central proveer carreteras, proveer educación, una serie de cosas que tienen más sentido que los que están en primera línea frente a los problemas lo puedan atender, ¿no? Esto ya se los comenté, y es que ciudades como Buenos Aires, Lima, Managua, Montevideo, Ciudad de Panamá, San José de Costa Rica, Santiago de Chile y Santo Domingo tienen un 25% de la población de los respectivos países, lo que es bastante, ¿no? Eso es uno de los desafíos. Y cuando miramos la región por completo, nos damos cuenta que ya es una realidad. O sea, no es que estamos hablando de algo que va a pasar. Gran parte del porcentaje de la población de nuestros países está viviendo en áreas metropolitanas que no necesariamente son las áreas metropolitanas centrales, sino que son las áreas metropolitanas. Bueno, en Chile tenemos un lindo panorama entre... a mí me tocó trabajar muy de cerca con los lagos, con Coquimbo La Serena, y ahí pudimos ver cómo se conformaban áreas metropolitanas y cómo podíamos avanzar en la coordinación de los problemas comunes, ¿no? Y bueno, a mayor escala, mayor complejidad, y eso es importante, también entender cuáles son los temas que hoy día, cuando una ciudad adquiere una cierta escala, tiene que empezar a mirar más de cerca, y que por lo general son temas que en los países que no han enfrentado el desafío de bajar de nivel, se ven a nivel central, ¿no? Chile está avanzado, creo que hay un trabajo lindo que ha hecho la Subdere, para otros países es un trabajo muy doloroso, que tiene mucha gestión política entre medio. Subdere creo que ha sido un impulsor de esto, y a diferencia de lo que a nosotros nos ha tocado ver en otros países, ha sido un promotor de que cree que es importante devolver poder o entregar poder a las regiones, ¿no? O a las áreas metropolitanas cuando fuese el caso. Porque temas de economía, infraestructura y servicios, medio ambiente y cambio climático, salud, calidad de vida, vivienda y sobre todo equidad, son temas que cuando las ciudades crecen se vuelven más complejos, ¿no? Aquí hay un par de mapitas solo para mostrarles como medio ambiente, qué es lo que pasa. Por ejemplo, medio ambiente, los problemas los problemas ambientales se vuelven a escala regional cuando las áreas metropolitanas grandes o medianas ya trascienden cierta escala, ¿no? Lo mismo la educación, que pensaríamos, bueno, no, pero la verdad es que sí. Es importante pensar que para un acceso equitativo a una de las cosas más importantes que tenemos, que es la educación, cuando las ciudades crecen es más difícil la localización tanto de las personas como de los establecimientos educacionales para poder darle cobertura y cobertura justa a todos los niños, niñas y adolescentes que tienen que educarse en el territorio. Salud también es muy importante, ¿no? Yo no sé si se alcanza a ver bien en la pantalla, pero hay como un desafío. Lo otro que es difícil, el tema del trabajo. Es decir, todos sabemos que la calidad del suelo está muy vinculada a la posibilidad que tienen las personas de acceder a las oportunidades laborales. En tanto las ciudades más grandes, el suelo se vuelve más caro
en los lugares en los cuales hay mayor intensificación de comercio y de oportunidades laborales, y más barato en lo que llamamos suelo de menor calidad. En las ciudades latinoamericanas suele ser suelo periférico, no ocurre en todas las ciudades. Muchas veces lo que empezamos a ver ya una segunda generación en que los suelos de baja calidad vistos desde este lente empiezan a ser los suelos centrales, porque la gente de alta renta, los espacios de alta renta y las oportunidades empiezan a migrar hacia las periferias, ¿no? Calidad urbana en general, que tiene que ver con acceso a infraestructura, servicios y demás, también empieza a ser un desafío. Y bueno, y aquí esto también es importante que es muy interesante hablar de áreas metropolitanas, pero alguien tiene que pagar la cuenta. Y entonces cuando alguien paga la cuenta, la pregunta es mucho más fácil pagar la cuenta de lo que queremos hacer cuando el dueño de la cuenta somos nosotros, ¿no? Es más difícil cuando hay alguien más que tiene que estar de acuerdo con lo que vamos a hacer para que la cuenta se pague y lo hagamos, ¿no? Y el 50% de las áreas metropolitanas de Latinoamérica tiene solamente un organismo de coordinación, o sea, ha avanzado en algo que las ordena. Y al mismo tiempo, el 77%, que es un número mayor de ese 50% de las áreas metropolitanas, depende de otro organismo para financiarse. Y ahí hay un desafío importante, porque el último eslabón del proceso de devolución de áreas metropolitanas es el proceso fiscal. Y creo que en Chile estamos lejos, o sea, Fernando va a hablar más de eso, pero creo que en Chile estamos lejos de eso todavía, y no está mal que estemos lejos, porque es un músculo que tiene que de a poco irse desarrollando, pero espero que en algún momento los territorios sean capaces de recolectar sus propios canales de ingreso para poder pagar las cuentas de aquellas cosas que consideran que son importantes hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué esto también es importante? Porque el tema de la gestión metropolitana puede aumentarnos productividad. Por ejemplo, hoy día áreas metropolitanas como la de Nueva York tienen un producto geográfico bruto similar al de Canadá, Los Ángeles al de Australia, Tokio al de Corea del Sur y París al de Sudáfrica. Es decir, hay territorios conurbados que llegan a producir tanto como países enteros, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo se han preparado para poder gestionar sus problemáticas específicas, ¿no? Y sin embargo hay otros en los cuales el que crezcamos, el que tengamos una mayor escala y una mayor complejidad afecta a la productividad. Entonces, por ejemplo, esto es muy duro. En México, los tiempos de transporte, en Ciudad de México, los tiempos de transporte equivalen, cuando uno hace la comparación de cuánto me cuesta a mí que la gente pase tantas horas en el tráfico, yo les puedo decir, es el equivalente a un 9% del PIB del sector manufactura, que es un monto muy importante del Producto Geográfico Bruto de la ciudad, ¿no? Entonces, si nosotros arreglamos el transporte y la gente llegara más rápido a los puestos de trabajo, probablemente Ciudad de México sería un territorio mucho más competitivo. Hay otros desafíos que vienen, que es dificultar la provisión de servicios, ¿no? Tenemos ciudades más grandes y tenemos que ver cómo recolectamos la basura, tenemos que ver cómo entregamos agua, tenemos que ver cómo nos coordinamos con un transporte efectivo que llegue a todos aquellos lugares en los cuales antes no había gente. Y en Latinoamérica hay números tristes. El 45% de las ciudades bota sus residuos a vertederos, por ejemplo. Entonces, aquí hay como tres cosas que creo que son importantes para poder avanzar en gobernanza metropolitana. Hoy día me parece que, si Fernando está de acuerdo, yo diría que en Chile estamos en el tercero, que es gobernar. Creo que hemos pasado, Subdere ha hecho un camino lindo en entender, o sea, en definir qué es lo que es para Chile una unidad metropolitana. Hay una ley que está reglamentada, hay una serie de directrices y reglamentos que podemos mirar para ver qué entendemos por ciudad metropolitana. Fue una linda discusión. Luego de eso, tenemos que entender cuáles son los desafíos y cuáles son las competencias que vamos a delegar en las áreas metropolitanas. Y por último, tenemos que gobernar, que es lo más difícil, porque ahí está hay un tema de cómo diseñamos la institucionalidad para poder llegar a gobernar el área metropolitana. Entonces, solo un glance a qué implica definir un área metropolitana y cómo lo han hecho distintos países, ¿no? ¿Por qué tenemos que definir esta cuestión? Es porque ¿con qué nos encontramos? Con que cuando las ciudades crecen hay un descalce entre los límites administrativos, los límites jurisdiccionales y las lógicas funcionales. Las ciudades son más grandes, sobrepasan lo que dijimos que era el tamaño de La Serena, el tamaño de cualquier ciudad,
y empiezan o a conurbarse o empiezan a trascender los límites en los cuales tenemos potestad y para definir los instrumentos, por ejemplo, de planificación territorial, ¿no? Y eso también nos limita a la provisión de infraestructura cuando no viene el nivel central. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es lo que es para cada país un área metropolitana? Entonces hay varios criterios que permiten reconocer un área metropolitana. Hay algunos países que han tomado perspectivas históricas, otros que han tomado perspectivas políticos-administrativas, otros técnicas y otros teóricas, ¿no? Bueno, históricas, a mí me da un poco de lata pasar por todo esto porque me parece que nos interesa menos a los que tenemos que arremangarnos y hacer las cosas en el territorio, pero han habido muchas discusiones teóricas de cómo le llamamos a esta cosa y cómo podemos a qué escala tenemos que operar, ¿no? Entonces, en los 60 se hablaba de megápolis, en los 70 de ciudad metropolitana, que fue el término con el que nos quedamos todos hasta ahora. A mí me parece bien. Luego en los 80 estuvo todo el discurso de la globalización y la ciudad mundial. En los 90 siguió, ya pasó a ciudad global, donde empiezan quizás esas discusiones que yo les decía, ¿qué va a pasar cuando miramos el globo y lo miramos cerca y miramos las relaciones que tienen las distintas regiones y territorios, cómo estas se van a poder coordinar entre ellas para poder asegurar cadenas de provisión de servicios, cadenas de provisión de bienes y complementariedad territorial para poder ser más competitivas. Luego de eso, discursos en ciudad-región, y ya a fines del siglo XX pasamos a postmetrópolis, megaciudades, megaregiones urbanas o macrometrópolis. Pero me parece que hay una serie de nombres medio fancy que ponen los académicos para lucirse en los papers, pero al final de lo que estamos hablando son ciudades grandes, con distintos nombres. ¿Y qué hacemos con las ciudades grandes, no? Entonces, aquí quizás es un poco más interesante, perspectivas políticos administrativas. Son definiciones que fueron empleadas por varios países en los cuales nosotros podamos decir que la mancha urbana no se limita solo a criterios demográficos, ¿no? Sino que trasciende, las personas viven fuera, lo que estamos hablando recién, las personas viven fuera de los límites administrativos y es la forma en la cual principalmente nuestra región ha definido áreas metropolitanas de dos maneras. Una ha sido cantidad de gente que vive, o sea, como en una slide que yo les tenía antes, es más de 300.000 personas. O sea, decimos que tenemos 210 áreas metropolitanas en Latinoamérica porque más de 210 ciudades tienen más de 300.000 personas, o bien porque tenemos ciudades en las cuales las personas están viviendo fuera de los límites administrativos y se han conurbado con otras comunas con las que tienen que empezar a coordinarse, ¿no? Bueno, ahí tenemos otro. Después están temas técnicos que tienen que ver ya con nuevas tecnologías de medición para trazar la ocupación del espacio. Esto es importante, la funcionalidad de los sistemas metropolitanos. En estas perspectivas lo que hemos visto es que puede que existan dos pedazos de ciudad separados, dos comunas que cuando miramos el mapa no están conurbadas, no tienen personas que viven en una continuidad territorial, pero sí comparten cadenas productivas, comparten infraestructura, comparten una serie de otras cosas que nos permiten decir son un área metropolitana. Son dos cosas separadas que funcionan como un todo, ¿no? Y para eso las perspectivas técnicas y los avances tecnológicos nos sirven mucho cuando tenemos que identificar cuáles son los mecanismos, ¿no? Bueno, hay algunas de las que normalmente se utilizan, sensores remotos, teledetección, algunos clústeres algorítmicos, luces nocturnas, índice de aglomeración y algunas otras como técnicas, ¿no? Después, perspectivas teóricas que interrogan la definición más allá de las perspectivas políticas, administrativas y técnicas, que yo creo que son un poco las que hemos mencionado en lo que llevo conversando, ¿no? Un enfoque integral de los sistemas metropolitanos que valoriza los flujos y dinámicas territoriales, que los vuelven complejos y que trascienden sus fronteras administrativas y legales. Un poco, y ese es como el gran desafío, ¿no? ¿Qué países tienen hoy estatutos legales para la definición de áreas metropolitanas? Esto nos pone a nosotros en el forefront de aquellos países que sí están avanzando en esto, que se están ocupando por alguna razón de esto. México, Chile, Colombia, Brasil, Bolivia y El Salvador son países que han avanzado en temas de áreas metropolitanas y que tienen al menos una ley o en alguna parte de la legislación tienen escrito qué entienden por área metropolitana.
bueno, de Chile no voy a hablar porque lo hace Fernando. En Argentina, las áreas metropolitanas tienen principalmente un concepto morfológico. O sea, cada una tiene un valor principal con el cual define un área metropolitana, ¿no? En Argentina, el área metropolitana se define a partir de la noción de localidades tomada en un sentido físico, es decir, como un espacio geográfico ocupado por construcciones que soportan a la población. Las localidades son distinguidas entre simples y compuestas. Estas se componen físicamente por provincias, departamentos o partidos o áreas del gobierno local. Esa es la definición que da Argentina. Colombia es más interesante porque habla de dependencia. Y aquí pasa esta cosa que les decía, que pueden haber dos partes que no están juntas, pero que trabajan juntas. Entonces dicen, las áreas metropolitanas son entidades administrativas con derecho público, formadas en un conjunto de 2 o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, vinculados entre sí por dinámicas interrelacionales, territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas para la programación y coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional, prestación de servicios públicos que requieren una administración coordinada. Esto pasa que aquí es importante, porque ¿qué es lo que hacemos? Somos 4 o 5 municipios que nos ponemos de acuerdo y decimos, tenemos que compartir a lo mejor un sistema de transporte regional a pesar de que no estamos conurbados. Entonces, ¿qué hace Colombia? Colombia tiene, bueno, después vamos a ver un slide de los distintos modelos de institucionalidad. Tiene un modelo que es basado en un ente rector, es decir, nosotros 4 queremos coordinarnos, pero no queremos sentarnos en una mesa nosotros a coordinarnos. Designemos un ente rector que tiene la potestad de tomar las decisiones de aquellos problemas que son a escala metropolitana. Y ahí toman estos criterios que tenemos acá para poder definir si es que son sujeto o no son sujeto de designar un ente rector para la gobernanza metropolitana, ¿no? México socioeconómico, que también es interesante, hay un conjunto de 2 o más municipios donde se localiza una ciudad de 50.000 o más habitantes cuya área urbana, funcional y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos predominantemente urbanos con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica. En México miramos de cerca el tema de la productividad, o sea, vamos a juntar ciudades que productivamente tiene sentido que estén juntas, que se coordinen para poder contribuir a su complejidad económica y a su competitividad territorial, que es uno de los grandes desafíos que tienen los países en términos de los que somos buenos para una cosa, tenemos que ojalá potenciar ese trabajo, ¿no? O sea, no vamos a pedirle a los que son mineros que desarrollen industrias farmacéuticas, porque la vocación del territorio, la complejidad económica y las ventajas competitivas quizás no están ahí. Entonces, en México son muy cuidadosos en entender cuáles son esas vocaciones para poder unificar a los territorios, ¿no? Y luego que las decisiones que se toman entre los territorios puedan tener que ver con de qué manera nos podemos complementar entre unidades territoriales para poder avanzar en el desarrollo. Bueno, Brasil es más fácil porque es adyacencia, básicamente quién se conurbó con quién, y según eso hago un área metropolitana. Está la potestad Brasil es un país muy descentralizado que funciona en base a sus estados, y cada estado puede determinar o no determinar la creación de un área metropolitana, ¿no? Bueno, eso quizás fue un barrido muy general para decirles, no hay una forma de entender un área metropolitana, y aquí en Chile tampoco hay, o sea, si bien avanzamos, ya tenemos una ley, pero quizás está bueno ser conscientes de qué dice esa ley y qué es lo que decidimos como país entender que era un área metropolitana. Luego de eso, tenemos que, en función de esa definición, poder decidir a qué le vamos a hincar el diente, ¿no? ¿Para qué tenemos un área metropolitana? Entonces, sabemos que las cosas que pasan son, a mayor escala, mayor complejidad. A mayor complejidad necesitamos una mayor integralidad en las respuestas. A mayor necesidad de integralidad en las respuestas necesitamos articular dinámicas que muchas veces, como trabajamos por silos, no se da. O sea, es muy difícil que 2 o 3 sectores a nivel central, 2 o 3 ministerios se coordinen para poder entregar una respuesta integral a un problema complejo, ¿no? Y para eso necesitamos articulación y coordinación, que ese es el trabajo de los que están sentados en la silla de quien rige el área metropolitana, ¿no? Entonces, las áreas metropolitanas son administradas por el gobierno regional respectivo aquí en Chile, con el fin de coordinar las políticas públicas y su accionar en el territorio urbano.
Aquí hay como una lista que habla de la multisectorialidad, que no voy a, bueno, no se ve tampoco, que no voy a parar en ella, pero lo que le quiero decir, hay un montón de cosas que a nivel discreto, cuando las ciudades no han alcanzado escala metropolitana, no es necesario quizás que avancemos en respuestas tan integrales, ¿no? Porque los problemas son más simples. Cuando los problemas son más complejos, tienen que haber 2 o 3 sectores que debiesen poder entrar a trabajar. Bueno, sin leer los subtítulos, quizás solo, y lo vamos a ver luego, medio ambiente, infraestructura, transporte, energía, economía, y creo que dice agricultura, son algunos de los sectores en los cuales tanto, por ejemplo, energía tiene que empezar a hablar muy de cerca con desarrollo urbano e instrumentos de planificación territorial para saber por dónde, cuándo y cómo pasamos a las líneas de energía, ¿no? Infraestructura también. A mí aquí me falta vivienda, porque vivienda tendemos a pensar que no es un tema metropolitano, porque Chile lo tenemos bastante centralizado en Minbu, pero me pareciera que los serbios tienen un rol muy importante a nivel local, y que a quien debiesen no responder, pero quien debiese quizás coordinar esa acción debiese estar a esta escala probablemente para ser más efectivos, ¿no? Yo sé que son muchos, pero esta presentación tenía 27 desafíos de coordinación que son de escala multisectorial, integral, en los cuales quizás sería interesante parar un poquito, ¿no? El primero tiene que ver con que las áreas metropolitanas albergan más de la mitad de las capacidades productivas de sus países y generan más del 80% del crecimiento bruto. O sea, esto es importante porque cuando decimos que queremos que nos vaya mejor como país, a quien hay que hablarles es a las áreas metropolitanas, porque son las que mueven la aguja al momento de producir. Y por eso es tan importante también que estemos con esta discusión, y no sé cuántos de ustedes están sentados hoy día en municipios que están avanzando hacia la constitución de departamentos de áreas metropolitanas, gobiernos regionales que están avanzando hacia la constitución de áreas metropolitanas. Me parece que solo tener estos datos en la cabeza nos va a ayudar a hablar con seguridad de por qué es tan importante la agenda que hoy día estamos manejando, ¿no? Bueno, un tema que toca como muy cercano a mi corazón es la cantidad de personas que en la región viven y trabajan en condiciones de informalidad, que son 130 millones. Y bueno, hay un dato de Argentina, pero el 92% de las viviendas informales de Argentina se encuentra en el conurbano de Buenos Aires, que es una de las áreas metropolitanas más grandes, ¿no? Y ahí hay desafíos como coordinación metropolitana para el desarrollo equitativo hacia el interior de las ciudades, descentralización y balance nacional, integración internacional y desarrollo económico local, informalidad y empleo, mercado del suelo y trabajo rural. Aquí hay solamente algunos de los datos de... Yo soy un convencido de que nosotros en el banco nos toca trabajar para países, y lo que hacemos es que miramos los datos de los países. Pero cuando miramos los datos de los países, las soluciones no están siempre en el gobierno central, muchas veces están en los territorios. Ahora, si tenemos territorios que no tienen las facultades, desafíos como estos, es decir, países como Nicaragua, que tiene un 80%, no sé si dice 80 o 60, bueno, un gran porcentaje de población viviendo en asentamientos informales, o sea, más de la mitad, no lo van a resolver. O sea, es muy difícil que un ministerio sectorial logre atacar un desafío como este de forma efectiva. Es mucho más, o lo que muestra la experiencia global, es mucho más eficiente si esto se hace desde el nivel metropolitano, desde lo que en Chile llamamos gobierno regional, o que en otros países se llama departamento, provincia, estado, porque están más cerca de las problemáticas, ¿no? Este es un mapita que muestra nomás solo que si quizás nos acordamos cómo va a ser el crecimiento planetario. Este mapa muestra los niveles de vulnerabilidad y la cantidad de asentamientos informales que hay en distintos lugares del globo, y nos damos cuenta que los países que van a crecer más son los países que tienen más asentamientos informales. Como si tuviesen que hacer una predicción lógica, es ¿qué va a pasar? Bueno, van a crecer los campamentos. O sea, las ciudades no van a ser capaces de asumir la cantidad de gente que tienen que absorber, y bueno, como la gente no puede pagar por el suelo, va a tener que encontrar lugares en la periferia. O sea, nuestra región, América del Sur, esto sin contar el Caribe y México, tenemos un 30% de asentamientos precarios y que son 134 millones. O sea, es un monto muy importante. Las imágenes de la región tienden a ser cada vez más parecidas a esta, en las que incluso los asentamientos informales, en Chile no tanto, pero en otros países están
están adyacentes a zonas de altísima renta del suelo. Hay suelo muy caro al lado de suelo que está ocupado por asentamientos informales, lo que trae otros desafíos, ¿no? Porque también empieza a haber un estigma de yo no quiero tener un campamento cerca de mi casa porque me van a robar, que no necesariamente es verdad, o que son, bueno, quizás sí, tiene más prevalencia de inseguridad dentro del campamento, o mayores tasas de narcotráfico dentro del campamento, los cuales de alguna forma son síntomas del círculo intergeneracional de la pobreza que tenemos que ser capaces de romper, ¿no? Y eso lo tiene que poder hacer, ojalá, en el camino que estamos transitando, quien está más cerca del territorio, ¿no? Entonces la pregunta es de qué manera las áreas metropolitanas anticipan y reaccionan a estos nuevos niveles de informalidad, ¿no? Después, movilidad y transporte. Los residentes de municipios del área metropolitana de Río de Janeiro pasan 2 o 3 horas al día viajando a la ciudad central, que concentra el 75% de los empleos. Lo que les decía antes, ¿no? Si me voy a gastar 3 horas en moverme al trabajo, estoy en un suelo de pésima calidad o estoy en un país que tiene pésima infraestructura y servicios. Entonces, ahí hay como un tema de en qué momento y cómo nosotros les entregamos a los departamentos de áreas metropolitanas o al ente rector que creemos en Chile la capacidad de gestionar obras de infraestructura que son importantes, que son grandes y que muchas veces cuando vienen del nivel central, y ojo, yo no quiero criticar al nivel central, o sea, al nivel central vamos por arriba, pero muchas veces cuando vienen del nivel central quizás no entienden las lógicas más sutiles de los territorios, ¿no? Entonces, hay algo que es instalar capacidades en los territorios, porque muchas veces sí las capacidades están instaladas en nivel central, y una vez que las capacidades están instaladas, cómo se pueden gestionar estas obras desde las áreas metropolitanas, ¿no? Quizás no voy a parar en todos porque son muchos, pero esto ya se los conté, el tema de México, cuánto nos cuesta a nosotros tener grandes traslados. Luego el porcentaje de acceso a agua también es muy alto en términos de infraestructura y servicios en las áreas metropolitanas latinoamericanas, y también debe ser un tema que ojalá pudiésemos abordar desde esta escala, ¿no? Agua, saneamiento, gestión de residuos, energía, coordinación para la provisión de servicios e infraestructura, son desafíos importantes y que le pegan. Entendemos que son desafíos importantes a escalas metropolitanas que le pegan a los indicadores de los países, ¿no? O sea, sabemos que en Perú el 34% de los desechos no son tratados como debiesen ser tratados, ¿no? Y son números muy altos cuando pensamos en financiamiento verde y en la importancia que tenemos de cumplir con estos desafíos. Bueno, los sospechosos de siempre siguen apareciendo. Nicaragua con un 52% de déficit a nivel de infraestructura a nivel nacional, que es bastante. Chile somos campeones, tenemos solo un 2. Y como les decía, esta imagen es cada vez más recurrente en el país, ¿no? Saneamiento, Guyana con un 89%, Ecuador con un también 89% de déficit. Perdón, no es déficit, es cobertura. Haití tiene un 37% de cobertura, vale decir que más de la mitad del saneamiento de Haití hoy día es no tiene cloacas ni tiene áreas de tratamiento, y ahí, bueno, el banco ha hecho un trabajo muy importante en armar una gerencia específica para poder invertir en Haití, pero las brechas son altísimas, muy lejanas de nuestras realidades, ¿no? Y luego, bueno, imágenes como esta que van pasando entre medio de los datos para que solo recordemos como los niveles de desigualdad. Electricidad también es uno de los desafíos grandes que tenemos. Esto es lo que les decía, ¿no? Esto es lo que vemos. A mí me tocó trabajar en varios de estos contextos en los cuales cruzando una calle tenemos departamentos que te van a costar $1 millón. Y al otro lado tenemos un asentamiento hecho de chapa, o sea, de material ligero, que con una lluvia se cae y que los niños no tienen una habitación digna para poder dormir, y imagínense para hacer las tareas, o sea, no existe. Ahí hay un desafío que yo creo que sería mucho más efectivo si lo pudiésemos abordar desde la escala más cercana al territorio. Agua también es otra temática importante. Seguridad en la tenencia, que es uno de los grandes desafíos, es decir, la entrega Chile no tiene tanto, a ver cómo está el dato de Chile. Chile tiene tiene un 14% de falta de seguridad en la tenencia, pero Chile tiene un mecanismo en el cual la provisión de seguridad en la tenencia es más efectivo que en otras regiones, ¿no?
Esto es muy importante porque hay bastantes evaluaciones de impactos que demuestran que las familias son capaces, una vez que son dueñas de su terreno, invierten mucho más. O sea, en vez de comprarse una tele o en vez de comprarse el último refrigerador, que son cosas que son de ellos y está bien que lo hagan, cuando son dueños de la tierra, lo que hacen es que empiezan a invertir en su casa. Entonces lo que empezamos a ver son viviendas que son de mejor calidad, que son más amplias, que tienen menos hacinamiento, donde tema de niños, niñas y adolescentes, que es algo que en la región nos pega muy fuerte, las nuevas generaciones pueden formarse de mejor manera porque tienen un hábitat digno para poder crecer, ¿no? Déficit habitacional también es una de las temáticas importantes. ¿Cuánto es el déficit de la región en términos nacional, urbano y rural, ¿no? Ahí está fuerte lo rural. Esto le pega bien a las áreas metropolitanas y a los municipios más chicos. Acá déficit cuantitativo, que es decir, cuántas casas nos faltan, que también son bastantes, y luego el cualitativo, que es decir, cuántas casas de las que tenemos están malas y tenemos que arreglar. Hacinamiento, cuántas casas son demasiado chicas para la cantidad de personas que viven. Y la gran pregunta es cómo las áreas metropolitanas pueden abrir oportunidades para mejorar estos indicadores. Yo creo que medios todos tenemos una intuición de cuál es la respuesta a esta pregunta. Me parece que estar más cerca de los problemas y más cerca, porque cuando miremos las experiencias internacionales nos vamos a dar cuenta que uno de los grandes desafíos ha sido que han habido procesos sin participación ciudadana porque están lejos de los territorios, quienes han tomado las decisiones. Entonces, el estar cerca de los territorios, estar cerca de donde duele, aprieta el zapato y duele, yo creo que es una ventaja competitiva muy importante, y me parece que avanzar en un proceso de devolución y de descentralización efectiva en términos de capacidades técnicas, en términos de delegación de coordinación y bueno, lo último que es la delegación fiscal, la capacidad de recolectar los impuestos para poder pagar la cuenta de todas estas cosas que tenemos que hacer, es un poco el camino que estamos transitando lentamente en Chile. Y después un tema que a mí me toca también muy de cerca es el tema de cambio climático. O sea, sabemos que hoy día a nivel global hay un aumento de 2 grados en el globo, lo que hace que se eleve 58 centímetros arriba el nivel del mar, el océano, y que está inundando a más de 5 millones de personas, ¿no? Las áreas metropolitanas o los territorios o las ciudades son los que enfrentan esto de primera mano y son los que debieran ser capaces de liderar las obras de resiliencia para que islas como, bueno, todos sabemos, las Maldivas, por ejemplo, no sé si ya están prácticamente bajo el agua o están pronto a estar bajo el agua. Después, para poder reducir la velocidad en la cual nosotros nos enfrentamos a los desafíos del cambio climático, necesitamos también que se emita menos, ¿no? Entonces, el 70% de las emisiones ocurre en ciudades. Muchas de ellas ya hemos visto, son áreas metropolitanas y son las que más emiten porque tienen más gente, porque tienen más servicios, porque son las más productivas y hay una correlación entre productividad y emisión muy alta, ¿no? Entonces, eso hace que el globo hoy día se vea un poco así. Esto es como una imagen de calor, si quieren, que cruza. Los puntitos son las ciudades y su tamaño en población, ¿no? Y el color que tienen atrás es cómo están afectando las olas de calor a los distintos territorios del globo. Entonces estamos viendo que prácticamente donde hay más población en el mundo es donde está coincidiendo con la cantidad de personas que están enfrentando el desafío. Y luego esto es parte del crecimiento urbano, el crecimiento urbano que está asociado también a las costas, ¿no? Entonces, si lo que veíamos antes era que se está calentando el globo y está subiendo el nivel del mar, acá tenemos un montón de población, el 60% creo que es, del globo que se está localizando en zonas costeras, que va a sufrir los desafíos que se nos están comiendo las costas, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Y quién lo hace? ¿Lo hace el gobierno nacional, que tiene el desafío de priorizar la costa entera del país? ¿O lo gestionamos desde la escala metropolitana del gobierno regional o del municipio, que somos quienes vamos a sufrir más con los efectos, ¿no? Bueno, para eso todos saben que se firmó hace varios años el Acuerdo de París, bueno, voy a parar un minuto, que el Acuerdo de París es muy lindo en papel,
porque vienen los países, se sientan todos y firman y todos nos aplaudimos y bárbaro. Y hacen las contribuciones nacionales determinadas. Pero no funciona si es que no hay una cosa que se llama integración vertical de las NDC, de las contribuciones nacionales determinadas, que son los compromisos que firman los países para poder avanzar y lidiar con el cambio climático. Esa integración vertical implica que esos compromisos pasen desde el nivel nacional al segundo nivel de gobierno, que puede ser la región, el departamento o el estado, y ojalá el tercero, que son el municipio. En Chile hay un trabajo lindo que me parece que hemos acompañado de parte del banco, que es la creación de planes comunales de acción climática, y que se está reportando en nuestra NDC, y eso es importante. Es la forma en la cual el planeta entero está organizado para enfrentar este desafío, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar son preguntas que les voy tirando, pero ¿cómo podemos pensar en mecanismos para utilizar inversiones metropolitanas para reducir los efectos del cambio climático? Después, temas de equidad que ya hemos visto. A mí me impresionan mucho algunos datos. Hoy día en el globo, el 2% de la población consume el 52% de los recursos, mientras que voy a decir el 50, pero no el 50. Mientras que el 50% de la población vive con el 2% también. Es decir, hay mucha concentración en una parte y luego hay gente que vive con muy poca parte de lo que producimos, ¿no? Y hay una carencia muy importante de clase media. Entonces, la gran pregunta es cómo las inversiones metropolitanas pueden contribuir a equiparar la cancha. Es decir, que todos partamos de la misma base, o sea, y mejorar estos indicadores de desigualdad. Esto es re fuerte, porque a mí esta slide me pega mucho. Hemos visto temas de ingresos, medio ambiente, espacio público, educación, confort, vivienda, etcétera, que es difícil, desagregado es difícil responder qué significa. Y en Santiago significa algo muy simple. Hicimos un par de evaluaciones de impactos que demuestran que si una persona nace en Lo Espejo versus una persona que nace en Vitacura, la persona de Vitacura vive 10 años más. Nos cuesta 10 años de vida el que los indicadores de desigualdad estén mal distribuidos en el territorio. Entonces, aquí hay un desafío que también tiene que ver incluso con derechos humanos, como de qué manera podemos equiparar mejor los beneficios que la ciudad puede entregar, para que todos podamos incluso vivir la vida que nos corresponde de la misma manera y no tengamos que ceder años de vida por el lugar en el cual no elegimos, sino que nos tocó nacer. Entonces, ¿cómo se utilizan estos nuevos espacios de coordinación metropolitana para reducir las brechas urbanas? Ya entendiendo un poco que cuando hablamos de brechas urbanas estamos hablando de algo radicalmente importante, ¿no? Bueno, y el tema de la migración. En el mundo hoy día migran 1.000 millones de personas en el globo, entre personas que migran entre países y personas que migran dentro de su país. 250 millones de personas migran internacionalmente. Y al 2050 se estima que esas 250 millones de personas pasen a 350 millones de personas. Esas 350 millones de personas implican que 100 millones de personas adicionales migrantes van a tener que ser absorbidas por ciudades, ¿no? O sea, y principalmente áreas metropolitanas, porque los migrantes donde tienden a ir es donde están los focos de empleo, y los focos de empleo tienden a estar en las ciudades grandes, ¿no? Y hoy día hay un nivel de xenofobia que no nos ayuda, porque tenemos que de alguna forma... De hecho, yo me enojo mucho cuando me subo a un Uber y veo que un médico está trabajando de Uber en una ciudad. Porque uno piensa y dice, esta persona, un país ya gastó la plata, el tiempo y todo de formar a un médico. ¿Por qué llegó a mi país y no tenemos un mecanismo para poder acelerar el reconocimiento de título y poder tenerlo como un activo que nos ayudaría a reducir brecha en vez de tenerlo manejando un auto? No tengo nada contra los Uber, by the way, pero me parece como muy importante entender que las ciudades destino, y Chile es una ciudad destino, una ciudad que recibe muchísima migración, y por mucho que hayan discursos que tienden a decir vamos a bloquear, cerrar la frontera, eso no pasa. O sea, es muy difícil que eso pase. De alguna forma, quien necesita entrar a los países termina entrando, y mientras más cerramos las fronteras termina entrando de una forma más irregular, que es mucho más caro para nosotros luego poder avanzar en regularización y en entregar los servicios necesarios para poder capitalizar en ese bono demográfico que estamos recibiendo de alguna forma, ¿no? Y más aún cuando consideramos que el 70% de toda la inmigración regional de Latinoamérica, o sea, de la migración de Latinoamérica, es interregional.
porque años atrás lo que nosotros recibíamos era una migración ultramar, que llamábamos, es decir, gente que venía de Europa por las guerras, por otras razones, y si bien eran vulnerables, no eran vulnerables al nivel de que hoy día vemos gente que viene caminando desde Venezuela, transitando lo largo de Latinoamérica, y termina llegando con una mano por detrás y una mano por delante para ver qué es lo que hace, ¿no? Y no termina en las mejores condiciones. Entonces, hay cambios demográficos y la gran pregunta es, bueno, ¿cómo preparamos a las áreas metropolitanas chilenas para enfrentar esos grandes cambios demográficos? Muchas de estas cosas hoy día no dependen de las competencias de las áreas metropolitanas, pero creo que parte de la ambición que quiero transmitir es entendamos el rol importante que las áreas metropolitanas van a tener, que pueden llegar a cumplir en los grandes desafíos país, ¿no? Bueno, salud también es otro tema importante, donde gran parte de los factores que contribuyen a la salud de las poblaciones es el ambiente social y físico, que representa un 58% de nuestro bienestar. Es decir, hagamos mejores ciudades para que nos sintamos mejor, vivamos más y para que no tengamos menos enfermedades. Es decir, le ahorramos plata al Estado si es que tenemos más parques, si es que tenemos menos traslados o traslados más seguros. Me parece como algo importante. Y luego, esto es importante. Esto es importante porque creo que es atingente al momento en el cual Chile se encuentra. En Chile ya definimos que era una área metropolitana. Yo creo que lo que le acabas de decir es un poco redundante, porque ya entendemos más o menos por qué es importante enfrentar el desafío de área metropolitana. La pregunta es, ¿cuál es el modelo final que vamos a utilizar para consolidar una gobernanza metropolitana efectiva, ¿no? También esto ya lo vimos porque es importante, porque un área metropolitana tiene que ver con un mayor desarrollo económico si es que está bien organizada. De hecho, cuando está bien organizada, en promedio lo que dicen los estudios es que puede generar un producto geográfico bruto de un 7% mayor, que es bastante, y también en términos de huella urbana. Hoy día vemos que hay un crecimiento de las ciudades que es en expansión, lo que para el Estado es mucho más caro, porque, bueno, dependiendo del modelo en que se financie la obra pública, pero para el Estado es mucho más caro porque tenemos que llevar más calles, agua, saneamiento y cloacas a terrenos que no muchas veces las tienen y que por la forma en que estamos organizados no son responsabilidad de los privados, ¿no? Quizás es un gran desafío que pudiese también enfrentarse. Aquí está el tema, para mí el tema de consolidación de una gobernanza efectiva tiene como dos patas. Uno es entender y estar de acuerdo en cuál es la institucionalidad metropolitana, y segundo, cómo yo me aseguro que se tiene una sostenibilidad fiscal en términos de si va a ser a través de transferencias del gobierno central o si va a ser a través de recaudación de tributos específicos o de generación de ingresos desde otra perspectiva, ¿no? Y creo que hay varias alternativas de esto. No hay como un modelo único ni un modelo mejor. Yo les quería comentar quizás 5 modelos que vemos a lo largo del globo, ¿no? Uno, que yo diría que es como el de Santiago sin área metropolitana, hay muchas ciudades grandes en las que sabemos que son áreas metropolitanas que están divididas en 50 municipalidades, 34 municipalidades, que no tienen un ente rector. ¿Y eso qué es lo que es? Un modelo fragmentado de un solo nivel de gobierno. Luego hay un modelo tradicional de gobierno metropolitano en el que 2 o más entes interjurisdiccionales se conurban o bien funcionalmente se relacionan y deciden que tienen que tener un ente rector. Y esa es como una segunda institucionalidad, y a ese ente rector se le entregan las facultades para poder operar en aquellos proyectos que son de escala metropolitana. Después hay un tercero que es un modelo de 2 o más niveles con un órgano rector a nivel superior. Y esto me parece que es el camino hacia el cual está avanzando Chile. Corríjame si estoy equivocado, pero creo que en Chile lo que estamos haciendo, estamos diciendo, yo definí lo que eran las áreas metropolitanas. Una vez que las definí y las declaré, yo lo que voy a hacer va a ser un departamento que va a residir en el siguiente nivel de gobierno, no en el nivel de los municipios, va a residir en el nivel de los gobiernos regionales, y ellos van a tener la potestad progresiva e incremental de poder enfrentar desafíos metropolitanos. Me parece que estamos como en el tercero. Luego están las ciudades-estado, que son ciudades que
al mismo tiempo tienen todas las facultades, esas quizás son las que la tienen más fácil, pero eso no es el caso de Chile. Y luego hay distritos de cooperación voluntaria y distritos con propósitos específicos, ¿no? O sea, son zonas que tienen que se agrupan porque, por ejemplo, son zonas francas. Entonces, ya dado que 2 o 3 son zonas francas, tienen que coordinarse para poder gestionar esas regalías, ¿no? O bien tienen regalías de situaciones de actividades extractivas, ¿no? Entonces también ahí tiene un propósito específico. Nos vamos a unir porque tenemos ingresos de extracción de petróleo, extracción de carbón, extracción de cobre, y por tanto hay que gestionar ese bien común, y por eso nos juntamos, ¿no? Muchas de las versiones que les estoy contando para mí no son tan buenas porque implican que son mesas de alcaldes que se juntan y tienen que ponerse de acuerdo y a checar si sesionan, a chequear si son capaces de lidiar con problemas que trascienden la agenda complicadísima que tienen a nivel municipal. Las que yo creo que son más efectivas, o por lo menos para el caso de Chile, en que vivimos como en un contexto o una historia de centralización y país unitario bastante fuerte, es hacia donde estamos avanzando, es intentar tener un ente rector en un gobierno regional que nos ayuda y que tiene las competencias para poder ordenar a los municipios, o sea, relevar sus necesidades y poder ordenar cómo avanzamos en sus inversiones, ¿no? Y luego, para terminar, les quería compartir algunas de las cosas que han ocurrido en algunos otros países que han transitado procesos como los nuestros. Reino Unido han tenido cuando digo devolución, es el traspaso de poder del nivel central al nivel subnacional, que ya sea nivel subnacional puede ser el estado o el municipio, ¿no? Ha tenido un nivel de devolución bastante importante que ha llegado a nivel de responsabilidad y de autoridades locales. Esto es importante, potestad sobre impuestos y tributos de endeudamiento, pero han tenido deficiencias en la rendición y la transparencia de los tributos que han cedido del nivel central. Es mucho más eficiente y es mucho más bueno en términos de transparencia que sea el nivel central quien se encarga de las cuentas, ¿no? Cuando vemos mucho más problemas de corrupción en países descentralizados que en países centralizados, y eso es uno de los desafíos que tenemos que enfrentar. Y luego, creación de autoridades combinadas. Esto tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas: tiene planificación metropolitana, tiene transferencia de poderes y autoridades locales, tiene poderes tributarios y espacios especiales y flexibilidad al endeudamiento, que también es importante, y tiene procesos especiales para cada área metropolitana. Esto fue un proceso como ad hoc. No es que hay una regla en la que tienen que entrar todas las áreas metropolitanas del Reino Unido, ¿no? Cosas malas que tiene es que los acuerdos de devolución, o sea, los acuerdos mediante los cuales estamos transfiriendo competencias del nivel central, han sido deficientes por temas de transparencia, negociaciones privadas, y dependen mucho del liderazgo político. No está escrito cómo se hace, sino que depende qué champion tengo sentado en el área metropolitana, cuánto recibo de competencias como área. Un desafío ahí importante, y creo que cuando pensemos cómo se va a armar esto en Chile, es que ojalá esté muy claro cuándo un área metropolitana tiene o se ganó el grado de poder acceder a uno de las competencias, ¿no? Y que no tenga que ser una pelea que se hace a nivel político. Y luego no hay recursos. Bueno, esto nos pasa a todos, nos pasa en todos lados, pero está mal que pase si es que estamos avanzando un proceso como esto. No hay recursos para administración y profesionales sin dedicación exclusiva. Es decir, ahora les toca a ustedes gestionar la área metropolitana, háganlo con los mismos 4 gatos que están sentados ahí, y eso está mal, porque las cosas las hacen las personas. Y es importante que en los costos de estos podamos tener un headcount adecuado para poder enfrentar estos desafíos, ¿no? Ojalá no los repitamos en Chile. Yo de Chile sé poquito, Fernando sabe más. Nueva Zelanda, Auckland, tuvo una descentralización con reforma de la estructura municipal. Aquí, algo que les decía antes, que era la baja participación ciudadana y mejora la planificación regional, que eso es algo bueno. Se creó una comisión independiente para el estudio de la gobernanza metropolitana y un proceso independiente que fue independiente del gobierno, ¿no? Es decir, no está solamente impulsado por liderazgos políticos, sino que es más bien técnico.
Eso consiguió tener una visión regional unificada y un mejoramiento de transporte y planificación integrada, que creo que es algo importante en lo que se debe trabajar. Y luego, bueno, los problemas son los mismos, ¿no? Juntas locales que no cuentan con personal o servicios operativos. Falta entendimiento y acuerdos entre concejales y miembros de juntas locales, porque todavía está a nivel muy político la gestión. Servicios que se han deteriorado por el tamaño. Bueno, otra cosa. Servicios, cuando llevamos décadas en la que la gestión y el mantenimiento viene del nivel central, cuando esto pasa al nivel subnacional es importante anticiparse en que el mantenimiento va a ser uno de los temas clave, ¿no? Entonces, que no se nos deterioren ni los servicios ni las infraestructuras por el tamaño y la complejidad de las ciudades. Poca capacidad para responder las necesidades locales y bueno, aquí se equivocaron en algo que no hay recursos propios, a diferencia de Reino Unido, que sí avanzó en una reforma fiscal. Acá no recaudan, entonces dependen de las transferencias que les hagan o de los mecanismos que tengan ellos para poder avanzar con las inversiones. Colombia. Se le da un privilegio, este es lindo el caso de Colombia y es parecido al de Chile, porque se le da un privilegio a los municipios por sobre los departamentos diríamos gobiernos regionales, como el segundo nivel de gobierno. Insuficiencia financiera para inversiones grandes, incentivo a asociaciones municipales. Acá, ¿qué pasa? ¿Y por qué es lindo? Porque una de las cosas buenas es que hay asociación voluntaria de las áreas metropolitanas y eso hace que se legitime el proceso. O sea, no viene nadie de arriba a decirte tú y tú eres un área metropolitana, sino que yo me junto con 4 que siento que vale la pena que estemos juntos y presento todo el proceso hacia arriba y hago área metropolitana, ¿no? Ellos tienen capacidad para generar recursos a partir de impuestos y pueden hacer planificación metropolitana y creación de ejecución de planes estratégicos que luego se traducen en obras. Y bueno, el Valle de Aburrá, creo que Fernando llevó a los compañeros de Subdere a conocer el Valle de Aburrá, tiene unos ejemplos preciosos de las cosas que han logrado desde el nivel municipal, o sea, el nivel metropolitano, ¿no? Y luego uno de los desafíos también es que a pesar de que pueden recaudar impuestos, tienen falta de financiamiento y capacidad institucional, recursos recaudados que son insuficientes, debilitación de los departamentos. Bueno, esto está difícil, ¿no? Que es que por mucho que queremos áreas metropolitanas, tenemos que preocuparnos que los departamentos o el segundo nivel de gobierno no se debilita. O sea, y se puede debilitar por varias razones, porque les quitamos plata, porque estamos recaudando impuestos a nosotros, o porque las transferencias nos llegan a nosotros, o sea, a las áreas metropolitanas, o porque les quitamos gente. Entonces ahí también hay que tener ojo de que tiene que ser un proceso sostenible. Y luego que la transferencia de servicios equitativa en municipios lo que trae problemas en aquellos con menor capacidad institucional. Corea del Sur tiene avances fiscales, descentralización que está aún en curso, un gobierno central que aún subsidia y participación pública limitada. ¿Qué tiene bueno esto? Tiene ciudades metropolitanas con mayor autonomía fiscal, que tienen más impuestos que las ciudades locales. Bueno, ahí también hay algo que hay que balancear, ¿no? Muchas veces vemos que países han decidido que las áreas metropolitanas son más costosas y al ser más costosas, te dan más oportunidades y te dan más servicios. Entonces es más caro vivir ahí y por tanto tienes que pagar más impuestos. Entonces ahí también hay una decisión importante que va a tener que tomar Chile en algún momento de si vivir en una área metropolitana donde ocurren todas estas cosas va a ser también grabado para poder pagar la cuenta de todas esas cosas que tenemos que dar, ¿no? Desafíos o cosas que no funcionaron, el gobierno central es muy fuerte y revoca decisiones, también es otra cultura, revoca decisiones locales, conflicto central por la autonomía fiscal, relaciones altamente jerárquicas, gobierno central limita la creación de nuevos negocios para beneficiar el desarrollo de zonas, ¿no? Yo aquí veo un bloqueo muy fuerte que no se ve en los otros del gobierno central, un gobierno central que quizás no está tan cómodo con la preponderancia que está accediendo el área metropolitana. Luego Dinamarca tiene un modelo de ciudad en relación a la calidad de vida, cuyo eje funcional es la gestión municipal, amplias atribuciones y competencias de gobiernos subnacionales y incentivos a la coordinación intermunicipal, ¿no? Y por último, Portugal amplía la diversidad de cuerpos legales e instrumentos de gestión, políticas de fortalecimiento municipal convergen con las de funcionamiento de las áreas metropolitanas y una tardía incorporación del Master Plan en el caso de Lisboa. O sea, chicos, está muy difícil y esto pasa mucho en todos los países y yo creo que hay varios de nosotros que abogaríamos por lo mismo. No hay que avanzar en inversiones si no hay un plan de ordenamiento territorial claro y instrumentos de gestión del suelo que también están adecuados y con consenso. Es decir, Lisboa se equivocó porque avanzó
avanzó en las políticas de fortalecimiento y en obras, pero que no hacían a un plan integrado de cómo queremos que sea y cuál es la visión que tenemos del territorio. Bueno, yo con esto, y espero no haberlos aburrido, hablé por más de una hora, quería compartirles un poco lo que sé o lo que hemos visto de otros países y ojalá reflexionar con cuál es el camino que nos gustaría construir y diseñar para este desafío en lo que viene en Chile. Así que muchas gracias por la atención y muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Bien, sí, por favor, porque nos queda un espacio para las preguntas, así que vamos a abrir el espacio a ver si hay alguien que tiene algo que preguntar en el público de esta intervención, además tan interesante, que nos muestra un poco el panorama de lo que se viene para nuestro país en cuanto a áreas metropolitanas, así que yo creo que hay hartas cositas que pueden aprovechar de preguntar. ¿Alguien por ahí? Allá, ahí tenemos una pregunta, así que van a acercar el micrófono. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Yo no veo esta materia así full, en profundidad, como el equipo de la Loreto, por ejemplo, Pascal, pero sí presté atención, sobre todo en la última parte, y ahí se generó esta consulta. La anoté acá. Dice, dado que la mayoría de los modelos de gobernanza, los últimos 5 que mencionaste, se focalizan mesas en que participan actores que son parte de esta gobernanza, ¿qué mecanismo recomiendas tú para dar seguimiento a los compromisos? Si existen otros mecanismos de seguimiento, indicadores de gestión de los acuerdos. Esto en el contexto de dar continuidad al trabajo, trazabilidad y sustentabilidad en el tiempo, y sobre todo considerando los cambios de administración que surgen en los gobiernos regionales, municipios, etcétera. Y aparte que muchas veces son descalzados de los nacionales, o sea, es bien difícil el panorama ese. Yo creo que lo que hay que hacer para que esto resulte tiene como 2 patas. La primera es que tienen que haber mesas en las que actúen stakeholders que no están asociados a los ciclos políticos. O sea, y lo hemos hecho nosotros, en otros países hemos trabajado con mesas con el sector privado, por ejemplo, que les importa mucho que se gestione bien un área metropolitana. Y también uno de los desafíos que tienen casi todas las que les mostré fue participación ciudadana. Y cuando digo eso es que no digo que no han hecho consultas significativas. Sí, seguramente para cada proyecto, como dice la buena práctica, se hacen consultas significativas. Lo que no se hace es quizá una participación ciudadana vinculante y luego un sistema de monitoreo ciudadano transparente, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los mejores aliados? Son a los que le importa que las cosas salgan bien y para mí operan a 2 niveles. Sector privado, que al final te puede terminar pagando la cuenta si lo haces bien y tienes buena relación, y luego ciudadanía. Entonces, diseñar muy bien un sistema de monitoreo ciudadano. Gracias a ti por la pregunta. No sé si hay eso, Waldo, Esther. Yo no quiero la de Esther porque va a ser complicada. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Felipe, por la presentación, estuvo súper buena. Y, pucha, tengo 1000 preguntas, pero creo que no va a ser tan compleja, pero entendiendo que en Chile el proceso de áreas metropolitanas o de implementación de áreas metropolitanas es parte del gran proceso de descentralización. ¿Qué recomendarías en relación a tú que tienes como el panorama de Latinoamérica completa para nosotros en la fase que estamos? Yo te puedo responder eso de varias formas, pero te lo voy a responder desde mi silla del banco. O sea, ¿qué sería lo que yo le recomendaría a nuestra representante cuando tiene diálogos con la DIPRES para ver en qué nos gastamos la plata para apoyar al país, ¿no? Creo que Chile tiene algo lindo y liderado por la Subdere, 100% liderado por la Subdere, que es un enfoque programático en el área de descentralización. Nosotros tenemos 2 programas con ustedes. Uno ha sido una serie de programas de distinta naturaleza o cooperaciones técnicas no reembolsables para poder empoderar a los departamentos de áreas metropolitanas a liderar obras
complejas como las que veíamos recién, ¿no? Entonces me parece que uno es seguir con eso y otro ha sido fortalecer la escala municipal, y eso lo hemos hecho a través de un programa que se llama PR-VIP, que lo tiene la División de Municipalidades, y a mí me parece que hoy quien lidera la descentralización es la Subdere, pero no sé si están hablando mucho entre, y no sé si hay mucha conciencia de que ambos programas están fortaleciendo al nivel subnacional en aquellas cosas que antes hacía el nivel central solamente. Entonces, una recomendación que yo les haría sería quizás trabajemos a la interna de la Subdere de una forma más coordinada y quizás dándole el significado y entendiendo el impacto que tienen todas nuestras inversiones, que son a nivel municipal con el programa Revive Barrios y a nivel metropolitano con el trabajo que estamos haciendo con Geraldine. Gracias. ¿Te respondió? Felipe, mencionaste en varios de los casos que como en las deficiencias que faltaban profesionales, que había un déficit de profesionales para mí. Por otro lado, sabemos que hay una tensión constante, y hablamos de Chile también, del tema de engrosar el aparato profesional, el aparato estatal. En todos los países. En todos los países, bueno. La pregunta de fondo es si hay datos sobre los casos exitosos estos de cuánto, bueno, que los modelos son muy distintos, todo depende del objetivo, pero cuánto ha sido el costo en general de esta transferencia de competencias, ya sea de nivel central o de los niveles más locales hasta este nivel metropolitano. ¿Cuánto ha incrementado los casos exitosos? No me sé los números, pero... Es difícil la pregunta, pero porque son todos casos muy distintos. No, y te digo porque no me sé los números de memoria, tendría que ir a mirar los informes, pero... Me parece buenísima la pregunta, me parece porque... ¿Qué tanto es mito? ¿Ah? Para ver qué tanto es mito y qué tanto es real. No, y también porque, o sea, si queremos empezar a gestionar las cosas desde el nivel subnacional, las cosas no se gestionan solas, se gestionan con profesionales. Y yo les decía, muchas veces les pasa a algunos países que los profesionales no son de gestión exclusiva, y eso es un problema, porque cuando un profesional tiene que tener la cabeza puesta en 4 cosas distintas, ninguna le va a salir bien. Entonces... Y al mismo tiempo no queremos robarnos los profesionales que ya saben que son los que están más arriba, llevarlos al nivel subnacional, porque después te pasa que el departamento, en la región, en el caso de Chile, queda flaqueando, ¿no? Yo creo que cuando miramos el costo de una infraestructura versus el costo de un profesional, y hablamos de grasa, somos bastante flaquitos, somos refit. Entonces... distinto es, yo he trabajado mucho en Argentina y distinto es el caso de Argentina, donde profesionales salen por debajo de la alfombra y un 25% de esos no van nunca a la oficina, o sea, reciben sueldo y no van. Ahí creo que el discurso de que tenemos un Estado muy grande y tenemos que achicarlo vale la pena, pero en un país como Chile, que creo que es bastante lean en términos de su gestión, y bastante eficiente cuando vemos el ratio de cuánto hacemos y cuántos profesionales hay, no vería complejo el tema de que si vamos a pasarle a un nivel subnacional la cantidad de recursos que tienen que ver con la gestión de infraestructura, también consideremos un headcount un poco mayor. Gracias, Waldo. Hola. Gracias, Felipe. Una pregunta súper breve. Dado que el proceso de gobernanza metropolitana acá en Chile son procesos muy recientes. ¿Te puedes poner el micrófono un poco más cerca? Hola. Ahí sí. Dado que el proceso de gobernanza metropolitana en Chile son procesos que apenas están comenzando, y de cara también a la incrementalidad que pudieran tener dichos modelos, ¿cómo crees que se deban dar los primeros pasos en las áreas metropolitanas de Chile? Me está preguntando algo que debiese contestar Fernando, que no sé si está aquí con nosotros, pero te puedo decir hasta dónde yo acompañé este proceso, porque yo me fui de Chile creo que hace 9... A mí me tocó acompañar esto en el primer Congreso de Áreas Metropolitanas. Hasta ahí yo lo acompañé. Después de eso fue más gente. Yo me acuerdo cuando diseñamos el proceso, pensamos en base a la experiencia internacional qué es lo que había funcionado mejor, y es que fuese un crecimiento incremental liderado por el Departamento de Áreas Metropolitanas. Es decir, se hacía una transferencia por oficio de aquellas funciones que fuesen más simples de coordinación, pero aquellas que fuesen más complejas, que tuviesen que ver con inversión, con otro tipo de gestiones, las tenía que solicitar el área metropolitana. A mí me parecía que ese modelo estaba muy bien, porque tenía que ver con
el área metropolitana tiene que ver con cuánto músculo yo generé en el gobierno subnacional para poder trabajar a esa escala. Entonces, un error es hacerle hacer 100 flexiones a alguien que no dio al gimnasio, o sea, que no tiene el músculo, porque no va a llegar, lo va a hacer mal, se va a doblar entero. Entonces, necesito que me vayan probando que de a poco van enfrentando desafíos incrementalmente más complejos, y ahí Subdere seguramente tendrá que ir analizando cada vez que se le solicita una competencia, si es que hoy día las capacidades instaladas existen en el gobierno subnacional para poder atender ese nuevo requerimiento. Yo creo que eso, yo no sé cómo quedó, perdón, no sé cómo quedó en Chile, pero creo que ese modelo es sano y es un modelo que ha funcionado en otros lugares. Hola, buen día. Recién esbozaste la pérdida de poder de nivel central. Nosotros como gobiernos regionales nos toca lidiar mucho con esa pérdida de poder, que finalmente se traduce en recursos. Los gobiernos regionales luchamos constantemente por ejecutar nuestro presupuesto y dependemos de un vericueto enorme de tramitaciones de nivel central. ¿Cuál es tu visión respecto al rol que están jugando las áreas metropolitanas en Chile y con la pérdida de poder de este centralismo asfixiante que tú dijiste? O sea, Chile es un país centralista. ¿Cómo ves tú que en el papel la descentralización, la generación de nuevos territorios con áreas metropolitanas es muy loable, pero nos enfrentamos con un nivel central que te tira la rienda y te frena los recursos? Sin recursos no hay ejecución de proyectos, programas, desarrollo, a final de cuentas. ¿Cuál es tu visión acerca de eso? Gracias por la pregunta, y creo que tengo que tirar la pelota como fuera de Chile para contarte algo que pasa. O sea, los países son por definición o unitarios o descentralizados. No es ni bueno ni malo. Tiene cosas positivas y cosas negativas. Nosotros estamos en un país unitario. Chile es un país unitario que está avanzando en un proceso de descentralización porque en el contexto en el cual está Chile hoy día entendemos que puede traer mayores beneficios ser descentralizado, ¿no? En países que han tenido procesos, los últimos países que vimos, todos tuvieron procesos que le llamamos de devolución, que es entrega de poder, que es lo que más cuesta, ¿no? Yo creo que estamos transitando, o vamos a transitar en los próximos años, el proceso más doloroso en todos los niveles, ¿no? Porque el proceso de entrega de poder es cuando no está muy claro quién tiene que hacer qué, a quién hay que pedirle qué, si esto es justo o no es justo, hasta que llega un momento en que las cosas se afinan y en el caso de Chile, Subdere dice, yo me quiero hacer cargo hasta de esto, y los gobiernos regionales se hacen cargo hasta de esto, y las reglas están claras y las tensiones se difuminan, ¿no? Yo creo que, o sea, frente a tu pregunta, lo que podría decir es que hay mucha voluntad, o sea, lo que yo veo desde afuera, hay mucha voluntad y generosidad de Subdere de entender que siendo la subsecretaría que por años ha impulsado el crecimiento de las regiones y los municipios, hoy está confiando en las capacidades de estas regiones y municipios para poder avanzar. Creo que eso es algo que debiésemos todos de alguna forma celebrar y agradecer, porque podría no darse. O sea, este proceso que estoy contando se impulsa desde Subdere. O sea, por mucho que en la dinámica diaria quizás cueste, porque las reglas todavía no están claras, porque estamos construyendo camino al andar, y está bien, porque así se hace. Mi impresión es que es mejor dar pasos lentos pero seguros que acelerados y con dudas, ¿no? No es... Comparto y empatizo con tu sensación de quiero avanzar más rápido y no puedo porque dependo de un ente superior, pero las condiciones tienen que estar dadas, y estos procesos duran décadas o duran años hasta que el nivel de aceitamiento hace que, en vez de sentirnos así, nos sintamos como tengo tanto que hacer, tengo todos los recursos, voy a ver cómo me organizo para poder avanzar a nivel subnacional, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, pero...
Sí, oye, no es nada contra la Subdere, yo creo que se entienda. Sí, no, yo creo que la Subdere ha jugado un rol, no, y hablando en serio, independiente del gobierno de turno. O sea, sí. Y eso es muy importante. Sí, independiente del gobierno de turno ha tenido la visión y la misión de generar gobernanza y apoyar los procesos regionales. Yo voy más con la DIPRES, con los entes, los ministerios, ese centralismo que finalmente nos agobia, pero yo también reconozco el rol de la Subdere en este proceso y ha sido muy importante. Me parece que la Subdere es un aliado y luego eso que dijiste recién es importante, que son dos cosas. Uno, DIPRES, porque esto tiene el último eslabón de la escalerita de la descentralización es fiscal. Y entonces ahí tiene que haber un convencimiento del país de que en algún momento, si queremos avanzar en una descentralización efectiva, la perspectiva fiscal va a ser importante y de qué forma va a haber cierta autonomía a nivel subnacional de recolección de tributos. Y eso es un proceso en el que no hay que equivocarse, porque si te equivocas lo haces. O sea, Chile es muy ordenado y Chile funciona gracias a que tenemos una DIPRES fantástica que no... No, sí, es verdad, que hoy día funciona muy ordenada y que mantiene las cuentas sanas, ¿no? Cuando avanzamos en un modelo diferente, te lo digo porque hoy día, o sea, porque trabajé en Argentina, en Brasil, son países que son descentralizados y en los cuales ya han avanzado en este proceso. Si no se hace bien, el lujo que tenemos de mirar nuestras cuentas ordenadas quizás va a ser más un sueño que una realidad. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Y luego el desafío son los ministerios sectoriales, que no tienen incentivo alguno los ministerios sectoriales para hacer devolución de poder. Y ahí un gran aliado puede ser Subdere, que está liderando la agenda de descentralización, ¿no? O sea, alguien tiene que llegar a decir, vivienda, probablemente hay un pedazo de vivienda que no debiese residir en el ministerio sectorial, que debiese ir a vivir o el Servio tiene que responder quizás al gobierno regional, por ejemplo, o al ente rector del área metropolitana. Pero sí, está buena la pregunta. Sí, por favor. Sí, lo que tú planteas efectivamente cuando en la conversación que se planteaba en la modernización del Estado, que es un activo político bastante importante, implica que efectivamente la descentralización se toca con modernización del Estado. Sí. Porque tú planteas en el tema del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, que es un tema que desde mi perspectiva involucra. El Servio es un tema que debiera involucrarse de descentralización y debiera irse al gobierno regional muchas de sus funciones. La unidad de pavimentación, por ejemplo, que es una unidad, hoy día las entidades patrocinantes, que son construcción de vivienda, está descentralizada, las municipalidades pueden hacer, a través de entidades patrocinantes, pueden hacer mucho de construcción de vivienda. Vialidad, que es una unidad que depende del MOP, que en la práctica es una unidad que también debiera descentralizarse, porque en definitiva en regiones en la práctica no existe, porque la unidad de concesiones, que es la unidad matriz, está en la práctica dedicada a las grandes obras del MOP, pero la unidad de vialidad, que era antes el gran motor de la construcción de caminos rurales en Chile, en la práctica debiera estar descentralizada y debiera depender fuertemente de los gobiernos regionales y con un trabajo fuertemente activa. Entonces uno piensa, pero eso no es una función y ahí comparto con el colega anterior, no es una función de la Subdere, es una función política de descentralización. Entonces uno echa de menos en los gobiernos, en los sucesivos, de derecha o de izquierda, modernización del Estado profundo, que en definitiva haya una política de descentralización, que el Estado se embarque en un proceso de una descentralización no 2.0, sino 5.0, porque cuando tengamos una descentralización 5.0 que involucre dónde voy a poner los recursos definitivamente, porque cuando hablamos en educación tenemos descentralización, esta reconversión que se hizo con los LEP, debiéramos pensar que es una descentralización a la inversa. Pero en salud, por ejemplo, que donde hay un proceso nuevo, novedoso que debiéramos pensar. Entonces, yo creo que de ahí debiéramos invitar en este proceso de gobernanza metropolitana en que debiéramos pensar en un proceso de descentralización y de gobernanza diferente. Esa es la reflexión. Sí, me parece muy bien, comparto la reflexión y la lástima es que no hay fórmulas, ¿no? O sea, yo hablo de Subdere como aliado porque es lo único que veo dando vueltas, pero
alguien tiene que, o sea, si quisiéramos avanzar a pie seguro sobre lo que mencionas, por ejemplo, que las unidades de pavimentación estén donde quienes saben dónde vale la pena pavimentar, ¿no? En los gobiernos regionales. Y no a nivel central, con alguien sentado en Santiago diciendo qué camino hay que hacer pasar por Aysén. O sea, eso hay un desafío de dónde se tienen esas conversaciones para que efectivamente ocurran. Y es algo que creo que con todo esto, tanto estos eventos en los cuales se puede nuclear quizás a los gobiernos regionales en que sean una voz conjunta, y se puede avanzar quizás en conocimiento de experiencias. Me parece que se van... Los problemas metropolitanos lo hizo Eduardo Rojas hace algunos años, pero hay como una escalerita que dice, el primer paso es que tengan voz, después de que tengan legitimidad política, que tengan legitimidad funcional, y después que tengan legitimidad institucional, y lo último es lo fiscal. Es como que eso es lo que vemos en todos los países, ¿no? Yo creo que hoy día estamos pasando, ya traspasamos el proceso de la voz, sabemos que es algo importante, nos falta que alguien tome esto como banderita de lucha en términos de legitimidad política, para poder avanzar. Pero estoy de acuerdo, me parece muy buena reflexión. ¿Qué tal? ¿Aló, se escucha? Ahí sí. Sí. ¿Qué tal? Brody Lagos, del Gore de la Araucanía, de Temuco. Quería preguntar por tu impresión, aunque no sé si esta pregunta es para ti o para la Geraldine. ¿Qué tanta comprensión hay de esto de parte de los tomadores de decisión? Me refiero a los gobernadores regionales, los consejeros regionales, porque son datos duros, súper impactantes. Pensar que al 2050 casi el 90% de la población mundial va a vivir en las zonas metropolitanas y que acá en Chile supera el 60%. Y además, de lo que tú señalas, de que en la medida que seamos más eficientes en el área metropolitana, vamos a poder... crecer más, o sea, va a tener un impacto económico, pero la mirada de los gobernadores que yo he conocido, de los intendentes, no va para allá, sino que hablan de la equidad territorial, hablan de fortalecer la ruralidad, de cómo tú llegas con esos recursos a esos territorios y no al revés, porque ya lo que tienen es suficiente. Entonces hay un tema cultural de desconstrucción de los tomadores de decisión que no sé si se entiende bien. Yo creo que ahí es buena la pregunta. Me parece que tener liderazgos que siempre que tienen todos los datos para tomar las decisiones es importante, y nos lleva un poco a lo que mencionaba recién, esta como escalerita del proceso de devolución o metropolitano que parte con la voz. O sea, cuando decimos la voz, lo que quiero decir es que hay un entendimiento de qué implica el desafío metropolitano, y yo creo que las discusiones frente a la presidencial que se nos viene van a tener que ver mucho con productividad, y es muy importante que seamos capaces de decir de qué manera los territorios pueden ser más productivos, ¿no? Yo no tengo interacción con los gobernadores regionales, así que no sé, no tengo insight. Seguramente Geraldine sabe mucho más que yo de ese proceso, pero me parece que en tanto más podamos difundir información sobre esto puede ser útil, ¿no? Nosotros hemos publicado 2 libros ya, y que hicimos uno con Fernando y uno con Francisca Rojas, y que la gracia que tiene es que con la página del banco se pueden descargar gratuitamente, y tienen hay uno que es solo sobre Chile y hay uno que luego muestra casos internacionales, y quizás nos podrían ayudar. O sea, si en algún momento Subdere o alguien tuviese la percepción que sería útil hacérselos llegar a algunas personas, nosotros estamos felices de enviárselos. Muchas gracias por la pregunta. Creo que había una más. ¿Estamos en el tiempo? Sí. Bueno, mil gracias. Hoy un aplauso para Felipe Vera.
con su presentación Metropolización, complejidad, desafíos y experiencias en gobernanza. Muchas gracias además a todos por su participación y su escucha atenta.